Dios los bendiga, mis estimados hermanos, amigos que están aquí, ¿verdad?, escuchando esta poderosa palabra del Señor. Estamos en un tiempo que hay que predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entre tanto el día dura, hay que trabajar para el Señor. Y aquí quizás estamos haciendo las de loco, ¿verdad? Como si estuviéramos hablándole a la pared, pero dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y como sé que esa palabra es viva y recorre todos los pasitos, los filamentos aún más sensibles del corazón, así esa palabra va a hacer efecto. Gloria a Dios. Bueno, traigo este texto de la Biblia para considerarlo en esta tarde a manera de reflexión. Quiero hablar así brevemente acerca de la persona de Jesús. Jesús. Y voy a tomar como base bíblica solamente este versículo que aparece en la carta que el apóstol San Juan se dirige a los evangelios. San Juan capítulo 1, verso 1, 2 y 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vamos a hablar un poco acerca de Jesús. Él es preexistente. Voy a hablar de la persona más gloriosa, más excepcional que ha dado la historia, que también ha podido experimentar el mundo. La persona de Jesús es la persona más especial, más maravillosa con la que nosotros hoy podemos, haber encontrado en nuestra vida. Y por eso, como hay muchas maneras y muchas razones para poder hablar de Él, tengo que hablar un poco acerca de su origen, ¿verdad? Él es coeterno, o sea, no tiene un principio de día ni final de días. Es sin genealogía, sin padre, sin madre, ¿verdad? Si hablamos del verbo, estamos hablando del verbo de Dios, que es la segunda persona de la Divina Trinidad. Y antes que todas las cosas que nosotros vemos, que observamos, antes que existiese el ser humano sobre la tierra, ya el verbo era. Entonces, hablamos de su preexistencia, de su poder, de su deidad. Él es la imagen visible del Dios Todopoderoso. Y ese verbo que, ¿verdad?, en la forma como nos lo han enseñado, es la parte principal de una oración. Es la acción de todas las cosas. Entonces, el verbo de Dios se hizo carne. Por eso cuando hablamos de la persona de Jesús, comienza a entrar en acción como la segunda persona de la Santísima Trinidad cuando Él se hace carne, pero era preexistente, ya Él existía, porque cuando los judíos en un momento le escucharon hablar acerca del pan de vida, Él les dijo: antes que vuestro padre Abraham fuese, ya yo era. Se le estaba hablando de la preexistencia. Por ellos se molestaban, se enojaban y decían: ¿acaso no hemos visto entre nosotros a sus hermanos? ¿No es su padre el carpintero José? ¿Cómo dice que antes que vuestro padre Abraham fuese, ya él era? Porque no entendían realmente estas personas de que él siempre ha sido, siempre ha existido, pero como la persona de Jesús ya revelado en carne, es donde se comienza a dar a conocer cuando en aquella ocasión, bendito sea el nombre del Señor, el ángel Gabriel se le aparece a María. Entonces hubo un hombre que se desconoce realmente cómo fue su manera de crianza, ya porque se crió en medio de la pobreza, en un portal de Belén, allá en ese lugar marginado, cerca de Jerusalén. Allí fue su lugar de nacimiento, pero fue producto de una intervención poderosa, sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, que vino, sobre María,
una muchacha virgen, doncella, que nunca jamás había sido tocada por varón. Y basado en esto, dice la Biblia que el Señor hizo algo maravilloso, algo para la humanidad, para la ciencia, algo ilógico, porque se concibió de una muchacha virgen sin ser tocada el nacimiento de Jesús. Por eso el ángel, cuando se le aparece a María, le dice: mujer bendita, mujer, amén, dice, llena de gracia, y no temas de recibir lo que está en tu vientre, porque por el Espíritu Santo ha sido engendrado. Entonces María, cuando escucha todas aquellas cosas, les parece algo, digamos, increíble. ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando si no he sido tocada por hombre? Pero Dios, que tenía su plan perfecto, maravilloso, tomó a esta muchacha, esta doncella pura, ven que una muchacha que venía siendo parte dentro del linaje de las tribus de Israel, y ya estaba destinada para ese propósito glorioso. Entonces aparece ya con el tiempo lo que había sido anunciado proféticamente: nace el Salvador del mundo. El ángel le dice: porque lo que está en tu vientre por el Espíritu Santo ha sido engendrado, y por tanto el santo ser que nacerá será llamado Jesús, porque él será el Salvador del mundo. Mi querido amigo, hablamos acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Amén, la persona que Dios escogió, eligió, amén, a su propio Hijo para venir a un mundo perdido, un mundo pecador, un mundo que estaba completamente, digamos, desviado de la verdad, del propósito eterno de Dios el Padre. Y Dios eligió a Jesús, lo escogió para salvar a la humanidad. Jesús, amén, que en su infancia estremeció a un rey, y a un rey se vio amenazado en la figura de un niño cuando escucha de que él habría de ser el rey de Israel. En su infancia desconcierta a los doctores de la ley, la gente que sabía acerca de las escrituras, de todo lo concerniente a las costumbres judías. Pues él, cuando se presenta en el templo, comienza a debatir con ellos asuntos que concernían a las escrituras, y ellos se quedaban boquiabiertos, no podían creer cómo un niño a esa edad podía con versatilidad, con denuedo, hablar acerca de, amén, el asunto de la Biblia, de la palabra, de la ley. Y después, ¿verdad?, se manifiesta su ministerio ya cuando era un adulto, y comienzan a resultar, ¿verdad?, todas aquellas palabras proféticas que de él se hablaban, sanando a los enfermos, a los oprimidos por el diablo, aquellas personas que ya estaban decepcionadas, que estaban condenadas para vivir en una condición así lamentable, ¿verdad? Pero él vino a deshacer las obras del diablo. Ese Jesús, y cuando se manifiesta al mundo de aquel entonces, aquello que estaba oculto, ¿verdad?, ante las edades y los siglos, comienza a manifestarse, y cuando, amén, se enfrenta a ese mundo, a ese reino de maldad, los demonios, los espíritus inmundos comenzaban a conocer acerca de él. Por eso en un momento aquellos que estaban apoderados de Gadareno, que estaba por mucho tiempo encadenado, que vivía en los panteones y que vivía atado, que muchas veces rompía las cadenas, que se zanjaba con cuchillo su cuerpo, que estaba poseído por demonios, cuando vieron aquellas legiones de demonios a Jesús, comenzaron a clamar. Para que usted analice, mi querido amigo oyente, el poder que hay en ese nombre. Ellos conocían realmente de quién se trataba. Ellos comenzaban a querer descubrir muchas verdades que el mundo, que la humanidad desconocía. Y por eso Jesús tuvo que mandar a callarles. Pero ellos reconocían quién era Él y decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Oiga bien, ellos decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Él ya era reconocido por los infiernos como el Hijo de Dios. Ellos sabían a qué había venido. Ellos comenzaban a temblar porque sabían que ya su tiempo se estaba cortando. Ellos conocían que su tormento, su condenación eterna se estaba acercando, y Jesús los mandaba a callar, porque
amén, su trabajo, su ministerio inicialmente en este mundo fue el de, amén, liderar, el de, amén, alivianar las cargas de las personas. De eso después Él se va a encargar de arrojar a todos esos espíritus inmundos y a esos demonios en los infiernos, en el lago de fuego. Pero a las personas las venía a liberar, aquellos que estaban oprimidos por diversidad de enfermedades. Porque quiero decirte, amigo, que hay enfermedades que son producidas por espíritus inmundos, espíritus malvados, que toman a las personas, las esclavizan en diversidad de cosas, como el cáncer, las epilepsias, personas que convulsionan con una y otras enfermedades. Es producto de eso, de espíritus que atan, que ligan a las personas, aquellos que viven atados a un cierto vicio y están encadenados, no pueden salir de ahí porque son, amén, entes espirituales, son ligaduras de impiedad y son, amén, personas que están allí prisioneras, amén, en prisiones de oscuridad, y solamente existe un poder para poder deshacer, para poder darle libertad a las personas, al mundo, y es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso cuando hablamos de ese nombre, tiene que temblar la tierra, los ángeles, amén, en señal como condescendencia con nosotros los humanos, los que predicamos este evangelio, le rinden respeto y homenaje a aquel que se lo merece, al Cristo de la gloria. Pero los infiernos, los demonios, ellos tiemblan, ellos se someten a Él, creen y tiemblan delante de la presencia del Señor Jesús, porque en Él está el poder, en su nombre. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es porque Él ya está acreditado, está certificado por Dios el Padre. Ya a Él le ha sido dada esa investidura, Él es el ungido de Dios. Por eso cuando mencionamos ese nombre, todo el reino de las tinieblas tiene que temblar delante de su presencia. En Él se someten todas las cosas, todo lo que existe por Él ha sido hecho, ha sido creado, todo se somete bajo el estrado de sus pies. Por eso cuando presentamos este mensaje, cuando hablamos del evangelio a las personas, amén, hablamos de Jesús, aleluya, no hay una sola persona que no pueda decir que no haya sentido un cambio, un toque de Dios, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay transformación. Por eso yo les invito para que ustedes se acerquen a Jesús. Él no está en una cruz crucificado, mi querido amigo. Él vino a cumplir un propósito. Amén, porque la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es considerado el buen pastor. Él se autodenomina el buen pastor, como el pastor de las ovejas de un mundo perdido, un mundo que está camino a la desgracia, a la condenación eterna. Pero Jesús tuvo que venir al mundo para, amén, dar su vida por esa humanidad perdida, para salvarla a través del sacrificio de su sangre. Bendito sea el Señor. Por eso la humanidad ahora tiene que apelar a Él, mirar hacia la cruz y abrir su corazón y decirle: Señor, perdóname todos mis pecados, yo me arrepiento, yo te confieso como mi Señor y suficiente Salvador. Ayúdame a creer en ti, Señor. Yo no quiero vivir la religiosidad, yo quiero vivir una relación personal contigo. Ese Jesús está ahí a tu alcance, mi querido amigo. Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No se quedó en una cruz allí crucificado. El religioso lo tiene allí en la cruz, clavado en el pecho. Oiga bien, a través de un rosario se dirigen a Él a través de camándulas, a través de el niño en cruz allí en el brazo. Pero Él no está muerto, Él resucitó. Amén. Y está sentado a la diestra de Dios nuestro Padre, y ahora Él aboga por nosotros. Ahora amén. Él, amén, extiende sus brazos, camina por las calles de este mundo, por los lugares donde usted transita. Por eso saca a Dios de los templos, el lugar donde tú trabajas, y ven, amén, acércate a Él. Él está al alcance de todo aquel que le cree, de todos aquellos que escuchan su voz, de todos aquellos que, amén, consideran que tiene que haber un cambio en su vida, una transformación. Jesús está aquí para ayudarte. Jesús está aquí, amén, para desearte bien, para hacer lo que el mundo no ha hecho por ti.
Deja que Dios te toque, deja que la presencia de Dios haga algo diferente en tu vida. Deja que Dios, amén, construya en ti el hombre que está ideado conforme a su propósito y su voluntad. Bendito sea Dios. En Jesús hay vida, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay sanidad, amén, en Jesús hay liberación, en Jesús, amén, hay respuesta al problema de tu diario vivir. Cristo rompe las cadenas del pecado. Bendito sea el Señor. Hoy, amén, te extiendo ese brazo de amor y de misericordia, porque te quiero presentar al autor y consumador de la fe. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén, su nombre es Jesús. Sácalo del lugar donde está. Aleluya, sí, Saque Señor lugar, amado, gracias. hermano de iglesia que vives cómodamente, sí, cada Dios, domingo amado, que te acudes a una iglesia, sí, precioso y con Dios, eso alabamos. pensamos que ya la tenemos hecha. Amén, ven, amén, sal a las calles, habla del amor de Jesús a la gente. Gracias, Padre. Gloria a Dios, paga ese precio Alabamos, de Señor, amén, dedicación por Dios, ¿no? Sí, No el precio que Jesús pagó, porque ese precio jamás nadie lo pudiese igualar, pero un precio de agradecimiento, de aprecio por lo que Él hizo por nosotros. Gloria al Señor. Amén, tú que sabes mucho acerca de Biblia, ves a las calles, háblale a la gente del amor de Jesús a este mundo perdido. Amén, porque sería, de verdad, sería algo absurdo, algo inaudito, es decir, que amamos a Dios y ver con indiferencia las necesidades de las personas que están en las calles, amén, perdidos, atados en el pecado en el mundo, y no extenderle la mano y decirle, gracias, yo conozco a sí, alguien que Señor, puede amado, ayudarte, gracias. que puede hacer algo por ti. Sí, Cordero Bendito sea Santo, Dios. bendito Deja que eres, Dios Padre te Santo. use para la gloria y la honra Santo de su eres, nombre. No Padre, seas gracias, indiferente, gracias, Padre, no seas por tu insensible, corazón. amén, a ese llamado. Sí, Padre y todos precioso, queremos gracias, vivir, Padre. amén, así todo Glorifícate, de una forma, Dios amado, de una forma, digamos, sin ningún tipo de sacrificio, amén, y vivir así cómodamente la fe y pensar que ya tenemos asegurado el cielo cuando no hemos hecho nada por Dios en este mundo. Amén, necesitamos hablar a la gente, los maestros que me escuchan de escuelas bíblicas, de que mañana se presenta y quiere a todo el mundo hablarle cosas que usted vive con su propia vida. Hable a la gente, al mundo, a los que están perdidos. Bendito sea el Señor. Ya los que están en las iglesias ya conocen mucho de Biblia, pero usted, amén, está llamado para hablar a las personas del Señor, de Jesús, el Hijo de Dios. Yo quiero que usted haga, amén, meditación en esto, que el Señor tenga misericordia de nosotros y pueda, amén, tener a bien que usted, en el momento cuando un día se tenga que presentar delante de su presencia, puedas de Él escuchar su voz que te diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Y entra al gozo de tu Señor. Bendito Que el sea el Señor te Señor. bendiga, que Dios tenga misericordia de cada uno de vosotros. Recuerda, su nombre es Jesús. No lo tengas como un amuleto de buena suerte. No lo tengas solamente como un botiquín de primeros auxilios que solamente toma mano de Él en los momentos de la necesidad. Amén, ámalo, abrázalo. Habla con Él cada instante de tu vida, porque Él se merece no ser solamente un huésped en tu corazón, sino ser el dueño, amo, amén, absoluto de tu vida. Amén. Que seas tu propiedad exclusiva de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde.